En esta ocasión, los psicólogos de estas experiencias por primera vez sintieron un miedo real provocado por sus extraños pacientes. Los casos aquí presentados demuestran que hasta estos mismos profesionales de la salud mental se pueden sentir perturbados por lo que escuchan. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Deseos impuros. ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Me llamo Dulce. Quiero compartirte una historia corta que me platicó mi mamá. Dice que es una de las pocas veces en las que realmente le ha temido a su paciente. Ella es psicóloga. Y sé que no debe de contar lo que escucha con los pacientes, pero pues somos tan unidas y nos tenemos tantísima confianza que de vez en cuando me llega a contar casos que la sacan mucho de onda. Obviamente se queda entre nosotras como un secreto, y tampoco ella me revela información personal. Por ello no diré nombres ni nada relevante de la persona en cuestión. La llamaré Claudia. Ella es una chica muy joven de unos 15 años. Le falta muchísimo por vivir y justo por eso fue al psicólogo. Dice que le mintió a su mamá para que la llevara, que le puso el pretexto de que tenía depresión y pensamientos de autolesión. Pero irónicamente, por lo que iba, en realidad era por pensamientos de lastimar a otros. Era muy curioso que ella entendiera que eso estaba mal, pero que aún así no pudiera dejar de pensarlo. Lo aterrador con ella es el tipo de cosas que quería hacer. No se refería a darle una cachetada a alguien o hacerle una broma, sino cosas realmente fuertes como cortarles los dedos, poner sonidos tan fuertes que les reventaran los tímpanos, quemarles las retinas de los ojos con una flama. Cosas así que en serio dejaron preocupada a mi mamá. Lo peor de todo es que hacer daño no solo incluía a los humanos, sino también a los animales. Ella le contó que un sábado sabía que su familia se iba a ir a visitar a unos tíos y que todo el día estuvo contando los segundos para que se fueran, para que ella pudiera quedarse sola con su gata. Mientras estuvo con ella, muchos pensamientos le pasaron por la cabeza, y ninguno de ellos era bueno. La miró por 5 minutos enteros, imaginando todo lo que podría hacerle. Pero en realidad la ama tanto que al final se esforzó por alejarse de ella y pensar en otras cosas. La niña cuenta que es como si 2 personas diferentes tomaran control de su cerebro. Cuando piensa en hacer daño, es como si una personalidad diferente saliera y otra parte suya intentara recuperar el control de su cuerpo y sus ideas. La chica fue a terapia con mi mamá por 3 semanas, pero al final lo dejó y ya no se volvió a comunicar. No sabemos qué pudo haberle pasado. Experiencias nuevas. Hola Ger, anónimo por favor. Esta experiencia la tuve con un paciente, un señor del cual por obvias razones no podré dar el nombre real, así que lo llamaremos Mauricio. Este señor tenía 66 años en aquel tiempo. Y a diferencia de lo que uno podría pensar por sus acciones, no era un loco o un tipo fracasado que buscara beneficios por hacer lo que hacía. Era como un vicepresidente de cierta empresa que hace envíos de productos. Por lo que él mismo decía, supe que tenía suficiente dinero como para vivir el resto de su vida con plena tranquilidad y comodidad. Los logros en su vida eran innumerables. Era reconocidísimo por muchas personas y se codeaba con muchas otras que ya son conocidas por todo el país.
Hablaba maravillas de su familia. Tenía a su esposa con la que llevaba ya más de 40 años juntos. Tenía hijos y nietos. Era una vida de ensueño. Después de escuchar todo esto, no podía entender a simple vista por qué había venido. Pero esa pregunta se respondió momentos después. Mauricio precisamente lo tenía todo, pero no era de los que se queda sin nada que hacer. Él todavía se sentía joven y aún tenía ganas de hacer mucho en su vida. Pero ¿qué puedes hacer a esa edad? Aunque lo desees, ya no tienes las energías para realizar muchas tareas que podrías hacer antes. Pero bueno, por todo eso, él se dedicó a buscar nuevos límites, y así llegó a crear sus propios rituales. Lo interesante es que él decía que estos ritos no los obtenía de internet, sino que él se los inventaba, que él creaba sus propios símbolos y les otorgaba sus propias intenciones y deseos. Con estas acciones, por supuesto que él no buscaba conseguir dinero o amor, porque ya se sabe que muchas veces se hacen los rituales con estos fines, pero no él. Mauricio lo hacía por gusto, y para ver algo más profundo y misterioso, algo diferente, algo que el 99% de las personas del mundo no ha visto por miedo. Dice que rentaba un cuarto para estar tranquilo al hacer esto, y porque temía que las entidades que invocara se quedaran en el lugar donde las trajera. Pero ya me estoy adelantando. Mauricio comenzó con cosas pequeñas. Estudió lo básico para empezar en estas artes oscuras, y perdón por llamarlo así, pero desconozco mucho del tema y es lo único que se me ocurre para referirme a eso. En fin, según lo que él decía, invocaba primero entidades espectrales. Supuestamente eran simples fantasmas, como un familiar fallecido o algo así. Luego siguió con entidades menores, que eran demonios básicos, por decirlo de algún modo, que solo incitaban a pecar. Después de esto, seguirían las entidades mayores que ya representaban a demonios que lideraban a otros. Sin embargo, nunca llegó a esto último, porque dijo que cosas empezaron a pasar ahí mismo, donde practicaba sus rituales. Lo típico aterrador que se escucha que pasa, como cosas moviéndose solas, voces y pasos. Pero lo peor eran los jalones y golpes. Mauricio asegura que muchas veces, mientras hacía sus ritos, empujaban sus hombros con suavidad o golpeaban muy ligeramente su frente con una mano. Al principio dice que se aterraba y salía del cuarto con la clara intención de ya no volver a hacer eso nunca. Pero al ver que nada malo pasaba realmente, empezó a emocionarse por esto y quiso buscar más. Afortunadamente para él, y sin saber por qué, ya no le funcionaron sus demás rituales. Y digo afortunadamente porque quién sabe a dónde iba a parar esto si seguía en estas cosas. Aunque ni siquiera fue necesario seguir avanzando porque los fenómenos paranormales no cesaron. De hecho, se sugestionó tanto que creyó que en algún momento se llevó a una entidad consigo porque en su casa empezó a vivir el mismo tipo de cosas que en el lugar que rentaba. La cosa escaló a tanto que, siendo alguien racional, decidió asistir conmigo porque quería empezar a creer que todo era obra de su imaginación. Y pues yo, como profesional también racional, mi obligación fue ayudarlo a entender lo que estaba viviendo, entender por qué creía que fantasmas lo seguían. Pero sinceramente, yo por mucho que quisiera no podía comprender o explicar por qué al señor y a su familia lo levantaban a las 2 de la madrugada con llantos o susurros. El pobre hombre dejó de venir después de darse cuenta que una terapia no iba a ayudarlo. De hecho me lo dijo. Mencionó que esto no le estaba sirviendo y que iba a buscar otras soluciones. No sé en qué habrá acabado eso. Lastima por mí.
Ger, antes de empezar, quiero darte las gracias por tus historias. Cuando trabajaba como psicóloga me entretenían mucho mientras esperaba a mis pacientes. Esto me pasó hace unos años. Me contactó una mujer que deseaba hacer una cita para empezar un tratamiento por algo que estaba molestándola mucho. Durante varias semanas estuvimos platicando de su problema, el cual era al principio que, y la cito, Dios me pide que me lastime para agradarle. Así como lo oyes. La señora tenía un montón de cicatrices en todo su cuerpo, cortadas, moretones, quemaduras, de todo. Era horrible lo que esta mujer se había hecho a sí misma, pero ella me contaba que se sentía feliz al hacerlo. No había remordimientos. Un día habló con una vecina a la que le tenía muchísima confianza, y fue gracias a esta persona que entró en razón para venir con un especialista. Al inicio no había tanto problema, pero pronto empezó a sentir que Dios le pedía que dañara a los demás. Dice que era común que cuando estaba cerca de alguien más, escuchaba una voz en su cabeza que le decía que Dios necesitaba su sufrimiento para estar complacido. La mayoría de las veces lograba resistirse, pero me cuenta que un par de ocasiones simplemente obedeció y se le fue a los golpes a otras señoras que se topaba. Así de vieja como era, su devoción por su deidad y sus comandos le terminó saliendo muy caro. Para ella, el dolor lo era todo, y como le iba bien en la vida, creía que se debía gracias a que le hacía caso a Dios, por lo que no quería detenerse con su violencia. No quiero entrar en detalles por privacidad, pero todo condujo a que la paciente tenía un ciclo no cerrado con su madre, que había fallecido hacía mucho tiempo. Ella era muy religiosa y dejó una semilla que germinó gracias a varios factores y recuerdos. Me pareció muy interesante cómo esto su inconsciente lo manifestó con la búsqueda de dolor. Oscuros. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna experiencia aterradora o si conocen a alguien que haya vivido algo paranormal, algo espantoso, por favor, envíenme esas historias al correo experienciasdehorror@gmail.com y de ahí seleccionaré historias que podrán salir en un video próximo. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto. Oscuros.